Bienvenidos a otra sesión de Sanitaria 2000. Hoy nos acompañan José Luis González, quien es director de docencia de H&M Hospitales, y también Enrique Lázaro, opositor al MIR y expresidente del CEM, del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. Bienvenidos. Muchas gracias. Para comenzar, estamos justo en el proceso en que los opositores al MIR ya han hecho la prueba, ya se están conociendo las primeras versiones de las respuestas, y quería conocer un poco qué consideran ambos que son los factores primordiales al momento de tener que escoger la especialidad y el lugar donde realizarla. Bueno, la verdad es que el MIR es un momento único para la vida de cualquier médico. Ejercer la profesión en este país exige hacer este examen y las variables que maneja o que yo manejé en su momento cuando me presenté al MIR son muchísimas, ¿no? Desde la ubicación en cuanto a la localización geográfica donde iba a ejercer esa parte de formación especializada, hasta, bueno, pues evidentemente la especialidad que uno elige y bueno, pues siempre uno, o por lo menos yo en mi época, llevaba pues una especie de listado con preferencias, un poco según la ciudad, según la especialidad, y con esas variables y un poco, pues evidentemente dependiendo de la nota y del expediente, que yo me acuerdo que en su momento contaba bastante más de lo que cuenta ahora, ¿no? Por desgracia, y que, bueno, pues son las variables que manejas a la hora de optar por una especialidad u otra, ¿no? Siempre con mucha ilusión, con muchísimas ganas de empezar a trabajar como médico, ¿no? Pero son las variables que fundamentalmente manejaba. Enrique, tú que estás justo en este momento, ¿cuáles son las variables que estás tomando en cuenta? Yo creo que son básicamente las mismas que ha dicho él, ¿no? Evidentemente miras básicamente la especialidad y luego también la localización. Hay gente que no le renta moverse de su ciudad por diferentes motivos, hay gente que sí y quiere hacer tal especialidad. Y otra cosa de las que considero ahora que, bueno, que también van en esa línea, ¿no? Es qué opciones ofrece ese centro actualmente. Pues claro, estamos más informados, sabemos que unos hacen ciertas técnicas que en otro no, a lo mejor a alguien le interesa algo en concreto, también el tema de investigación, de docencia. Entonces nosotros es lo que vamos, ¿no? Nosotros también, bueno, yo aún no, pero también haremos una lista como se hacía antes, y sobre todo también haces una lista de preguntas. Vas a preguntar a los residentes en las jornadas de puertas abiertas, oye, ¿qué tal aquí? Depende de qué servicio se pregunta, oye, ¿cómo es el nivel, el ritmo de trabajo, también el ambiente laboral, la carga asistencial? Son cosas que se preguntan porque evidentemente son 5 años de tu vida en el cual si tienes 2 hospitales que más o menos te gustan, pues vivir bien, o sea, tener unas buenas condiciones laborales es algo que siempre cuenta. Entonces, no sé, son esta amalgama, ¿no? De variables que al final te hace decir uno u otro, bueno, y también un poco de la suerte y del número, ¿no? Pero bueno, sí, son muchas variables, desde cosas más laborales, cosas más docentes, cosas más de voluntad, quiero hacerlo aquí, quiero mudarme a Madrid, quiero mudarme a Zaragoza o me quiero quedar en Galicia, ¿no? Entonces, bueno, lo sopesas todo, lo ponderas y escoges. En el ámbito privado, ¿cuáles consideras que podrían ser las características que más valoran positivamente un opositor MIR? Bueno, la verdad es que la oferta privada, hay oferta privada ya muy consolidada, de años ofertando plazas para formación especializada, y otras que tienen menos tiempo, menos recorrido, ¿no? Yo desde luego coincido en lo que dice mi compañero, porque es verdad que te fías mucho de lo que te cuentan los residentes que estén allí formándose, y es constante ahora el peregrinar por diferentes hospitales, el llamar a los diferentes departamentos de docencia, de formación, para hacerte una idea, ¿no? Bueno, aquí en Madrid realmente hay poco rodaje en cuanto a la formación MIR. Nosotros llevamos en H&M Hospitales, pues se han formado al completo 2 promociones de especialidad, lo cual nos hace ver que tenemos realmente mucha diferencia con los centros públicos, que tienen ya muchísimo más rodaje, grandes hospitales como Gregorio Marañón, Ramón y Cajal, que fue donde yo me formé, La Paz, etcétera. Son hospitales que tienen un gran volumen de residentes, estamos hablando de entre 400 y 500 residentes por cada uno de esos hospitales, y muchísima experiencia, muchísimos años de experiencia. Nosotros en la oferta privada lo que intentamos es, pues primero, llevar el proyecto con muchísima ilusión, muchísimas ganas, e intentar ofrecer
a los futuros residentes pues, lo mejor de nosotros mismos e intentar. También es verdad que jugamos con cierta ventaja porque al no tener tanto volumen de residentes, porque las especialidades requieren un proceso de acreditación muy complejo y podemos estar para conseguir acreditar una especialidad entre 4 y 5 años. Entonces, bueno, pues intentamos ofrecerles dentro de las escasas especialidades que tenemos acreditadas, pues lo mejor de nuestros profesionales, todo el tiempo que necesiten en cuanto a la formación, porque sí que es verdad que nosotros, que todos nos hemos formado en hospitales públicos, pues conocemos perfectamente que, claro, hay tal volumen de residentes, hay tal volumen asistencial, que a veces es muy difícil centrarse exclusivamente en la docencia, en la formación de los futuros especialistas. Y nosotros creemos que ahí, pues contando con esa pequeña ventaja, que es la de no tener ese volumen tan importante, pues intentamos poner el acento en hacer una tutela lo más efectiva posible al residente, ofreciéndole todos los recursos, pero desde luego sí teniendo en el centro la formación del futuro especialista. Porque al fin y al cabo el tiempo nos va a ir dando o quitando la razón. Si hemos hecho un buen programa, hemos hecho una buena formación del residente, él mismo nos va a decir qué tal lo hemos hecho, ¿no? Entonces, en ese sentido, nuestra pequeña experiencia es muy gratificante. O sea, estamos contentos con la respuesta que han tenido nuestros residentes recién formados y también porque estos residentes también contamos con la suerte de que hemos podido rescatarles después como especialistas y forman parte de nuestra plantilla. Pero también es verdad que yo cuando me formé en el Ramón y Cajal éramos 500 residentes los que terminábamos y no había opción. Tenías que buscarte un poco la vida en ese sentido. Eras especialista, estabas en Madrid, una ciudad pues grande, con muchísima oferta sanitaria, pero en realidad no había mucha oferta laboral. ¿Cómo ves este ámbito, Enrique? En el sentido de, supongo que has hablado con compañeros tanto de la pública, de la privada, esta ilusión de la que hablan, de este trabajo inicial, un poco qué valoración tienes de cómo se están haciendo las cosas y de qué ofrece cada uno de los dos ámbitos. A ver, la verdad es que nosotros no tenemos a la privada muy presente a la hora de elegir una plaza, es decir, yo creo que también es un poco objetivo, ¿no? Cuando se ven los números más altos, o sea, los números más pequeños siempre cogen antes un hospital público, como decía un Gregorio Marañón o un Ramón y Cajal, y ir a un hospital privado, pues normalmente es una alternativa a buscar una especialidad que no, por ejemplo, por poner un caso, ¿no? Creo que este año había 72 plazas, 72 plazas de hospitales privados, de las cuales 27 eran pues con sistema normal y 45 eran de sistema de doble conformidad, que el centro tiene que dar el visto bueno, ¿no? Entonces, claro, si tú, por ejemplo, quieres hacer una especialidad que sabes que es muy demandada y que no sabes si te va a llegar y demás, es una buena opción ir a un centro de estos a pedir o a informarte, pero no es una información que nosotros los estudiantes tengamos de entrada, porque nos hemos formado casi todos, las promociones de ahora, en hospitales públicos, ¿no? Tenemos presente pues, un clínico, tenemos presente un Vallebrón, tenemos presente unos hospitales, que es donde primero vamos a pedir y donde deseamos, ¿no? Luego los caminos pues, te llevan a otros centros, ¿no? Entonces nosotros como no conocemos tanto, no tenemos tanto esa visión de si hay muchos pros o si hay muchos contras. Lo que sí nosotros nos atrae mucho del sistema público, que es el que nos hemos formado, es la gran cantidad de... No, es una arma de doble filo, ¿no? Es verdad que se puede hacer una tutorización cuando tienes menos carga asistencial, pero también saber que hay mucha carga asistencial te asegura en parte de que algún momento vas a aprender, ¿no? O sea, lo valoramos todo como una balanza, porque tiene lados positivos y lados negativos. Lo que nos gusta de los hospitales públicos, la investigación, la docencia, ¿no? Que te implicas en los tres, bueno, intentas implicarte tanto en la docencia, en la investigación como en la asistencia. Y a veces nuestro desconocimiento por la privada es importante. Sí que conocemos, por ejemplo, casos concretos, ¿no? como por ejemplo, la Clínica Universidad de Navarra, que claro, sabemos porque es un centro de referencia, lleva muchos años, yo soy de Barcelona, nosotros también conocemos nuestros centros donde hacer ciertas especialidades porque sabemos que son hospitales monográficos, pero por lo demás estamos igual de desinformados, pero también estamos desinformados cuando vamos a preguntar a hospitales públicos de otra ciudad. Pues todo es preguntar, informarse y tomar la decisión. Sí, en cuanto a la carga asistencial, nosotros atendemos a más del 30% de la población
de la Comunidad de Madrid en los centros privados. Eso es un volumen importante de pacientes, es decir, nuestras urgencias, servicios hospitalarios, en HM contamos con más de 1000 camas ahora mismo en la Comunidad de Madrid. Entonces, quiero decir, aunque el número de residentes, porque eso depende del número de especialidades que tienes acreditadas, es menor, la carga asistencial que tienen los hospitales privados, y eso quiero dejarlo bien claro, es muy importante. Es decir, el residente va a recibir una formación desde nuestro punto de vista, porque obviamente conocemos lo que supone un plan de formación especializada, que además no lo marcamos nosotros, eso lo marca el Ministerio, es el Ministerio quien nos acredita o no nos acredita, y para nosotros es un orgullo que nos acredite, porque eso significa que estamos capacitados para formar, ¿no? Por tanto, nos sentimos orgullosos, creemos que lo podemos hacer y desde luego ponemos muchísima ilusión y entusiasmo en hacerlo lo mejor posible, y el feedback que recibimos ahora mismo de nuestros residentes es muy bueno, y también conocemos la impresión que tienen nuestros residentes actuales que coinciden en congresos o en actividades evidentemente de investigación con residentes de hospitales públicos y en realidad la impresión es bastante buena. Entonces nos sentimos ahí bastante tranquilos de que parece que vamos por buen camino y desde luego entendemos que siempre hay posibilidades de mejora. Y una posibilidad de mejora quizá podría ser eso que nos comentaba Enrique, de poder llegar un poco más a los opositores. ¿Qué esfuerzos se podrían hacer o qué considera qué caminos se podrían tomar para llegar a ellos? Sí, la verdad es que lo que dice Enrique es totalmente cierto. Yo creo que el entorno privado es bastante desconocido y desde hace unos años para acá, a la actualidad, ha cambiado bastante. Es decir, los hospitales privados ya no son esos hospitales regentados por servicios religiosos, hospitales de monjitas que se les conocía cariñosamente, ¿no? Sino que son hospitales con unas infraestructuras comparables a las de cualquier hospital público, con tecnología de último nivel y donde el residente va a ser formado con total seguridad de que va a recibir la mejor de las formaciones, ¿no? Desde nuestro punto de vista. Luego también tenemos la constatación, porque recibimos muchas solicitudes por parte de hospitales públicos de toda España y también a nivel internacional para formarse específicamente en nuestras unidades, lo cual nos hace ver también que, bueno, lo debemos estar haciendo por lo menos parecido a la pública o en algunos casos a lo mejor lo estamos haciendo también muy bien, ¿no? Y entonces para nosotros es muy importante ese feedback, esa respuesta que obtenemos del exterior y como siempre, y nosotros siempre intentamos trabajar en ese sentido, mejorando aquellas cosas que tanto nuestros propios residentes como oímos también en las reuniones de jefes de estudios de la Comunidad de Madrid, en la que estamos presentes también los hospitales privados, conocemos lo que hay, intentamos aplicarlo siempre lo antes posible para que el principal beneficiado sea el residente. Enrique, ¿qué consideras que se podría hacer para romper esta barrera y que la privada sea más conocida o logre captar la atención de los opositores? Pues la verdad yo no sé cómo hacerlo, bueno, porque tampoco conozco, yo me considero que no conozco tampoco mucho los hospitales privados que hay ni en mi ciudad ni en las otras, pero bueno, como cualquier momento de elección simplemente es informarse, ¿no? A través bueno, los colegios de médicos, por ejemplo, hacen la feria, ¿no?, de especialidades, que básicamente ahí no te explican tanto hospitales sino feria, es decir, lo que es una especialidad. Pues bueno, también se puede hacer una feria de hospitales, ¿no?, para conocerlos. Yo creo que es una cosa que como somos tantos opositores, al fin y al cabo sale del propio opositor ir a preguntar al hospital que le gusta o al hospital que más o menos cree que se acerca a sus características, y si bien no sabría cómo hacerlo. Porque sí que es verdad que, bueno, compañeros que salen de universidades que han tenido más contacto con el mundo privado por sus características lo conocen más que nosotros, que yo me he formado en la pública, pero bueno, sería una estrategia, ¿no?, pues presentarlo en algún tipo de feria y demás, y de paso también ayudaría a la gente que quiere hospitales públicos, ¿no? Es decir, simplemente, ¿por qué tenemos que ir a hacer, ¿no?, la procesión esta, que bueno, que también tiene su gracia, y tampoco vamos a molestar a los residentes que están trabajando para que nos expliquen, ya vamos a ir nosotros? Pues bueno, sería un poco difícil, ¿no?, como lo que está el sistema montado, que tienes que ir tú a informarte, pues tienes que ir tú a informarte también a estos centros, ¿no? No sé cómo se podría hacer.
Hablando de que había términos que podrían ser del mismo nivel, incluso en algunos casos superior a la pública, la formación o el perfil del residente que sale de vuestros centros, ¿qué perfil tiene y cómo podría ser comparado con el de la pública? ¿O es un perfil totalmente similar, parecido, o hay diferencias entre estos perfiles? Bueno, yo creo que el perfil es similar, puesto que, como he comentado anteriormente, el plan de formación te lo sella, te lo acredita el Ministerio. Nosotros no nos podemos salir de las instrucciones que da el Ministerio, que da la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, respecto al plan de formación que esté estipulado para cada especialidad. O sea, en ese sentido, transmitir la tranquilidad de que es exactamente el mismo que podían recibir en un hospital público, ¿no? Con la quizás diferencia en cuanto a la tutela, que es un poco donde yo creo que a lo mejor podemos conseguir ser eficientes en ese sentido. Y fundamentalmente también, porque muchas veces los residentes, yo lo sé porque como soy el jefe de estudios de allí, pues son los residentes que están ahora mismo, que acaban de sacar el MIR, ¿no? Los que vienen a preguntarme a mí directamente, ¿no? Y quieren saber, ¿y cobramos lo mismo? ¿Y va a ser diferente? ¿Va a ser tal? Eso lo establece la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid o cada, evidentemente comunidad autónoma porque tiene transferidas las competencias, es la que establece el salario del residente, es la que establece el salario base, lo que cobra por una guardia, tanto de laboral como de festivo, como de día especial, y eso está estipulado en el boletín oficial de la comunidad correspondiente y nosotros aplicamos exactamente ese mismo baremo porque además es que no podríamos hacer diferencias, ¿eh? Entonces, en ese sentido, transmitir que esa es la realidad, ¿no? Porque son las preguntas que nos suelen hacer habitualmente, ¿no? Llaman y te preguntan por esa cuestión. Y a otro respecto, en cuanto a actividades de investigación y docencia, que sepan que las van a tener igualmente porque nosotros formamos también alumnos de medicina. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de San Pablo CEU, mediante el cual los alumnos de la Facultad de Medicina de esa universidad se forman en nuestros hospitales. Y luego cuando ese alumno nos elige después a la hora de obtener su plaza MIR, que ya nos ha pasado en las dos últimas promociones, que ha habido alumnos que se han formado con nosotros íntegramente y después nos han elegido, para nosotros también es motivo de orgullo, porque ya nos conocen, podrían conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas y sin embargo deciden optar por hacer la especialidad que seguro que han consultado en otros muchos centros, ¿no? Entonces, para nosotros es un poco cerrar el círculo, ¿no? Y luego, pues evidentemente, estamos en manos del Ministerio a la hora de acreditarnos para formar otras especialidades y actualmente tenemos presentados 5 solicitudes de acreditación de nuevas especialidades, pero sabemos que es un proceso largo y complejo y, bueno, pues seguiremos trabajando en ese sentido. Cuando habíamos hablado justamente de que hay muchas especialidades que están muy focalizadas en el sector privado, ¿cuáles serían quizás las especialidades que ustedes ven como muy bien centradas o muy bien tratadas desde el punto de vista de los centros privados? En cuanto a formación. Sí. Bueno, yo creo que es simplemente un poco coger la lista, ¿no? Coger la lista de los hospitales y ver qué ofrecen. A traumatología, pues bueno, quizás él lo podía mejor él, pero traumatología y ginecología son las dos que más oferta hay, ¿no? Quizás también porque hay un volumen más importante de este tipo de paciente en un hospital. Porque al fin y al cabo es eso, es lo que decía él. El Ministerio no va a acreditar un centro de formación que no tenga la seguridad de que se va a formar bien un residente allí. Entonces, si coges un poco, bueno, vamos a mirar un poco, ¿no? En España, los trasplantes cardíacos que se hacen, ¿no? Pues muy pocos, pues están muy pocos centros acreditados. Entonces, pues por el mismo motivo, el gran flujo de pacientes que puede recibir un hospital le permite hacer docencia en ese aspecto. Yo creo que, por lo que he visto así a priori, porque tampoco me he mirado mucho la lista, estoy un poco de vacaciones, pero bueno, ginecología, traumatología creo que son las que más se mueven, no sé si también alguno ofrece cirugía general. Luego tienes los de, bueno, casos concretos, como por ejemplo en Barcelona, ¿no? Tienes el Hospital Monográfico de Oftalmología, el Hospital Monográfico de Urología, Clínica Universitaria de Navarra, que tiene de todo, casi de todo. Es demás, bueno, yo creo que mi información va por ahí. Pero no sé sí, bueno, nosotros ahora mismo tenemos acreditadas pediatría, medicina interna, oncología radioterápica y ginecología y obstetricia, y estamos pendientes de obtener la acreditación en medicina nuclear, en cirugía general, en oncología médica, y en traumatología y en radiología. Es decir, intentamos conseguir la acreditación de esas especialidades, ¿no? Pero en realidad la oferta asistencial en un hospital privado consolidado que tiene una oferta una demanda, perdón, que es de más del 30% de la población
Pues obviamente son hospitales de alta complejidad, es decir, los hospitales se comparan según el nivel de complejidad que tienen, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, hospitales como el Hospital Madison Chinarro, el Hospital Montepríncipe, que son hospitales que se comparan con los grandes hospitales de la Comunidad de Madrid. Y se comparan pues, por el tipo de complejidad, el tipo de paciente al que atienden, ¿no? Y yo creo que eso es lo que también tiene que valorar el residente, ¿no? Es decir, ¿me voy a meter en un hospital complejo o es un hospital que atiende a un tipo de población o un tipo de especialidad que a lo mejor sea menos compleja? Yo creo que evidentemente el residente tiene que ver que el hospital, cuanto más complejo sea, más va a poder aprender, porque al fin y al cabo son unos años en los que va a tener que recibir la máxima formación posible, la formación de mayor calidad posible para luego ejercer su especialidad. Entonces, cuanto más complejo y más especialidades haya en ese hospital y menos necesidad haya de hacer rotaciones en otros hospitales por déficit, mucho mejor. Y yo creo que en ese sentido la oferta que nosotros vamos dando a los nuevos residentes pues es una oferta consolidada y completa. La verdad que está todo el proceso de transformación de lo que sería tema de troncalidad, que se está volviendo a revisar todo lo que son los temas de los tutores y de la formación. ¿Qué, como opositor, qué esperarías de este proceso de cambio, de renovación, que fuera mejorable o que esperas que el centro en el que te encuentres adopte estas nuevas medidas o que incorpore nuevas medidas? ¿Qué sería? ¿Qué le pedirías a los centros? Uy, yo a los centros y al ministerio les pedía muchas cosas, pero a mí de lo de la troncalidad, bueno, yo no voy a ser troncalidad, van a ser lo de los cursos inferiores, pero yo creo que la troncalidad como cambio formativo, como cambio de paradigma, todos los cambios son una buena oportunidad para mejorar cosas. La cosa es si aprovechamos estos momentos o no los aprovechamos. Yo lo que le pediría a los centros es, bueno, como bien decía el doctor González, hay los planes formativos, ¿no?, del Ministerio que son más genéricos y luego están los planes docentes propios de cada centro, que es un poco adaptar ese plan general al hospital, a las rotaciones y demás. Hombre, estaría bien que estos planes estuvieran más detallados, fueran más homogéneos. También lo que decías del tutor, ¿no? Establecer ya la figura del tutor, pero bueno, no se sabe muy bien cómo se tiene que hacer de tutor. Una persona que es tutor no se le quita carga asistencial por hacer de tutor, tiene que continuar con la carga asistencial. Acaba siendo una docencia, bueno, comillas, en algunos puntos. La evaluación, cómo se evalúa al residente, pues todos esos puntos que quedan un poco al aire, ¿no? Y que es cada centro quien aplica con su buen criterio. Estaría bien que con la troncalidad quedara un poco más, desde mi punto de vista, definido. Por transparencia del sistema y por la claridad de los opositores, ¿no? Y yo me voy a formar aquí, voy a tener esto, ¿no? Y que luego no se decepcionen o sepan lo que es, ¿no? Y sobre todo para formar buenos profesionales, pero yo creo que estamos aquí para esto, para tener buenos médicos, especialistas en su campo y que trabajen correctamente. Así que yo le pediría, pues eso, este cambio de, como afinar el sistema, ser más detallistas con las evaluaciones, con las tutorizaciones, plasmarlo, no dejarlo al aire, que cada uno haga lo que más o menos pueda, ¿no? Hay cosas que tienen que hacer. Yo pediría unos mínimos más altos de exigencia. En el caso de vuestro centro, ¿qué apuestas se está haciendo por la mejora de todo el tema de docencia, formación? Bueno, como he comentado antes, digamos, las reglas del juego las establece el Ministerio y la Consejería de Sanidad correspondiente. Entonces, cuando por fin salga la troncalidad, que aunque ha salido del decreto, pero todavía no se ha implantado y probablemente, dicen que en el 2017, no sé si será luego al final del 2018, realmente parece que es como algo que, si le soy sincero, desde el 99 que yo me formé, estoy escuchando de la troncalidad. Es decir, para que nos hagamos una idea del tiempo, ¿no?, que lleva todo esto y que parece que no termina de salir, ¿no? Entonces, desde luego, desde la Consejería se darán las instrucciones correspondientes para que todos los centros actualmente acreditados en el plan no troncal pasen a ser centros troncales, pero todavía no son dadas esas instrucciones, no nos han dicho cómo vamos a hacer esa adaptación, quiero decir, porque como hay también muchas especialidades que están impugnando el sistema de troncalidad, pues creo que hasta que no queden resueltas todas esas divergencias, pues no va a haber realmente un plan a seguir o digamos una ruta que nos diga pues vamos a tener que hacer estos ajustes o estos otros, ¿no? Yo creo, como decía mi compañero, pues que es algo que evidentemente tiene que servir para mejorar,
porque nuestro sistema ya es muy bueno. Nosotros, la sanidad en nuestro país es muy buena, hay centros donde se ofrece una formación estupenda, los residentes son especialistas, muy bien considerados, tanto en nuestro país como en el extranjero, y entonces pues está claro que se están haciendo muy bien las cosas, pero evidentemente el sistema no puede quedar así, hay que intentar mejorarlo porque seguro que hay debilidades que se pueden mejorar, ¿no? Y ojalá la troncalidad sea la respuesta. No lo sabemos todavía porque ya le comento que todavía está esto sin, digamos, una ruta concreta. Yo a las últimas reuniones a las que he asistido como jefe de estudios no se habla todavía de este tema. Se dice, pero no se habla claramente. Pues mire, van a tener que hacer esto, esto y esto como ajuste. Eso todavía no está establecido. Otro aspecto que supongo que también se toma en cuenta desde la parte de los opositores es la salida laboral que puedan tener una vez que cursen una especialidad en un centro determinado, y se entra mucho en el debate del tema de formar en la pública para terminar en la privada. Es una frase que se suele comentar. Quería conocer un poco cuál es la apreciación de ambos en este tema. Bueno, yo creo que el gran problema que tienen los jóvenes médicos ahora es la falta de oportunidades laborales, ¿no? Ya no nosotros entraremos y al menos durante 5 años estaremos en un sistema, o 4 o 5 años, con un sueldo fijo, unas condiciones determinadas. Yo creo que el problema es cuando sales, ¿no? Y el problema es toda la gente que tiene ahora, que termina la especialidad hace 3 años o 4 años, que vive trabajando en precario. Esto es una realidad completamente. Los ya jóvenes especialistas trabajan a base de guardias, trabajan a base de rellenar pequeñas bajas, y claro, eso tampoco llega un momento con mínimo 30 años ya no es unas condiciones laborales óptimas. ¿Cuál es el problema de todo ello? Yo creo que en parte la cuestión es que hemos vivido un momento de recesión económica, se han hecho muchos recortes en la asistencia pública, se ha maltratado bastante a la sanidad pública, y entre ellos salarios, y entre ellos renovar contratos, y entre ellos contratar a nueva gente, y quizás por ello hay esa impresión, ¿no?, de que los residentes se van a la privada, porque bueno, pues allí hay ofertas de trabajo estables, algunas no tan estables, pero bueno, como mínimo hay trabajo. Yo sinceramente espero que se vuelva a apostar por el sistema público, por el sistema de contratación, unas condiciones laborales dignas, no a base de guardias, pero ya no solamente para médicos, también para personal de enfermería, para todo el personal, para el personal hasta de servicios. Entonces yo espero que la gente se forme en la pública, también en la privada, para trabajar en la pública y en la privada, no para trabajar solamente en un sector, ¿no? Porque también hay gente que pues, no puede disponer de recursos para tener una cobertura privada y tiene que estar muy bien atendida en la pública, ¿no? Entonces a mí me gustaría que la gente trabajara donde quisiera, porque hubiera esa oportunidad, y la pública también se tiene que, desde mi punto de vista, reenfocar y realzar, porque es la que por un lado acoge al mayor número de pacientes y la que permite decir esa palabra tan bonita que es la equidad, ¿no? La equidad de la asistencia médica. Sí, yo creo que esa es la clave, ¿no? Pero evidentemente el residente tiene también que tener la capacidad de poder elegir, porque estamos hablando de que es un médico que sale al mercado laboral con casi 30 años, es decir, son los profesionales probablemente mejor cualificados de este país, y sin embargo el tratamiento que reciben posterior a la obtención de su especialidad, desde mi punto de vista, no parece muy coherente, ¿no? O sea, los mejores profesionales de este país, con perdón para el resto de las profesiones, pero yo tengo que hablar y defender la mía, ¿no? Que es muy lamentable que no encuentren después trabajo, ¿no? Pero luego ese trabajo tienen que poder elegir, y para eso tiene que haber oferta, ya sea pública, privada, pero tiene que haber una oferta laboral que satisfaga las necesidades de ese especialista, ¿no? Y yo creo que más que entrar en un debate de sanidad pública, sanidad privada, que a mí nunca me ha gustado mucho, yo creo que es buena sanidad, ¿no? Y que entre todos construyamos la mejor sanidad posible, y que tanto el paciente como el médico pueda elegir dónde ejercer su profesión y valorar pues, las variables que considere oportunas, porque estamos hablando de una profesión liberal, que es medicina, y que debería poder ejercerse con total libertad en el entorno público, en el entorno privado, pero ejercerse de forma correcta, buscando siempre el beneficio del paciente, y que el paciente también tenga la posibilidad de elegir
quién le va a tratar o quién le va a ver, nada más. Eso yo creo que es un poco lo que habría que buscar. Y si hubiera otra oferta que no se llamase ni pública ni privada, pues eso yo creo que enriquecería también, ¿no? Es mi punto de vista. Lo que se llamaría, o sea, la salida propia laboral de un MIR que se encuentra en la privada. O sea, veníamos conversando de que usualmente muchos de los que hacían la residencia se quedaban años después, posteriormente. Sí, en nuestro corto recorrido, desde luego, ha sido así. ¿Eso se podría entonces asegurar que en la privada hay como una mayor estabilidad desde el punto de vista laboral? Bueno, ahí tenemos que quizás valorar las propias experiencias personales, ¿no? Yo, cuando terminé la residencia en Ramón y Cajal, ya por el año 99, pues en el fondo todavía no había una masificación de las especialidades en Madrid. Sin embargo, yo no tuve opción de quedarme a trabajar en Ramón y Cajal. Más bien, la opción que me daban era, pues eso, o hacer alguna guardia, o encargarme puntualmente de algún pico asistencial concreto. Pero yo tenía 29, 30 años, es decir, yo busco estabilidad ya para poder formar una familia, para poder estabilizarte, y en ese sentido lo que no puedo hacer es estar a expensas de que me ofrezcan un contrato de interino que no es estable, que no va a ser algo fijo y que a lo mejor me despiden o deciden que ya no les soy útil por el motivo que sea al poco tiempo, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido en la sanidad privada sí que se puede ofrecer esa estabilidad al médico, tanto al que se ha formado como el que ya está formado y quiere trabajar con nosotros, ¿no? Independientemente de que puede tener muy claro que la profesión la va a ejercer con total libertad y en unas condiciones que yo considero que están muy bien. Llevo trabajando en la privada desde que, porque no tuve esa otra opción y cuando pasaron los años lo intenté de nuevo, pero me di cuenta que estaba muy a gusto trabajando donde estaba. Y trabajabas mucho, pero como eres joven, pues crees que tienes todavía el empuje necesario para desarrollar tu actividad y para poder, evidentemente, valorar también el aspecto de la docencia, la investigación. Para eso no tuve el más mínimo problema, con lo cual yo me sentía muy a gusto en el entorno privado. Quería pedirles ahora como una especie de ejercicio de imaginación, porque hemos dicho mucho que la privada tiene menor experiencia a nivel de años en la docencia de formación de residentes que la pública. Pero yo quería preguntarles, con una visión a 20 años, 50 años, que ya se gane mayor peso, mayor experiencia, ¿qué visión creen que tendrá el panorama de los centros privados en el tema de formación sanitaria? ¿Cómo ven ese escenario? Bueno, sí, los centros privados, digamos, el camino o la ruta que están siguiendo es ahora intentar conseguir el máximo número de acreditaciones posibles. Eso es el Ministerio que nos la da. Si nos la da, estupendo, y si no, seguiremos luchando y seguiremos presentando año tras año las solicitudes porque nosotros sí creemos que contamos con los requisitos que se nos exigen, pero luego no somos los que decidimos al final, ¿no? Entonces nuestro objetivo será fundamentalmente formar parte de la sanidad general y desde luego ofrecer al residente que se forme en nuestros hospitales y que nos conozca mejor, desde luego, nos tiene que conocer mejor, y ahí quizás tengamos que hacer un poco, utilizar otros medios para que los residentes nos conozcan, porque yo también me he dado cuenta de que hay un gran desconocimiento de los hospitales privados y por ahí, fundamentalmente ir por ahí, pero sobre todo para que luego haya una sanidad que sea competitiva a nivel internacional, que nuestros residentes sean los residentes más valorados en el entorno europeo o a nivel internacional, y para que eso pueda darse tiene que haber competencia, no puede haber un sistema que ofrezca un servicio pero que luego no se tenga que comparar con otro y que no tenga que decir, bueno, mis resultados son estos, mis resultados son aquellos, pero que haya una competencia sana para que todo mejore. Enrique, ¿qué visión de futuro? Bueno, yo creo que sí es cierto que hay ciertos hospitales privados que han empezado con la docencia hace poco, pero tenemos casos de hospitales que llevan bastante tiempo, ¿no? Por decir uno concreto, Clínica Universidad de Navarra. Es decir, yo creo que lo que quieren los hospitales es tendir hacia ello, ¿no? Un hospital que es de tamaño medio grande, que tiene acreditadas básicamente muchas especialidades. Supongo que lo que quiere entender es hacia ello, y me parece muy bien
el hecho de querer mejorar la docencia, querer mejorar también la asistencia que se le da. A mí también me gustaría, yo personalmente barro un poco para la pública, que también se empoderara, ¿no?, a la pública y también pues fuera competitivo sin que tener que ser privado. La oferta pública puede ser competitiva, puede ser eficiente, puede ser lo que queramos ser, ¿no? Puede ser lo que queramos ser, si queremos que lo sea, lo será. Entonces yo creo que, y bueno, lo que me gustaría a mí de aquí 20 años, pues que formemos especialistas geniales en todos los sistemas para trabajar en pro de mejorar la asistencia que damos aquí, ¿no?, tanto en pública como en privada. Vale. Ya para concluir, me gustaría que dieran una breve conclusión de lo que ha sido como un resumen, lo que ustedes consideran un resumen de lo que ha sido el debate o el cara a cara. No sé quién quiere comenzar, quién se... Pues yo mismo. A ver, yo fundamentalmente pondría el acento en dejar claro que yo creo que no existe un enfrentamiento público-privado. Yo creo que lo que hay por parte de los pacientes en general, la población, hay una gran preocupación porque el sistema sanitario, digamos, sea lo más eficiente posible a la hora de atenderles, de ofrecerle un servicio lo más rápido posible, lo más eficaz posible. Hay mucha preocupación, pues porque evidentemente los recortes parece que hacen temblar un poco esos cimientos y a mí me gustaría transmitir un mensaje de tranquilidad en ese sentido, porque yo creo que el sistema público es un sistema excelente, que es de los mejores del mundo y que desde luego para nada tiene que estar en absoluto cuestionado, ¿no? Pero es verdad que yo creo que a nuestros pacientes tenemos que ofrecerle, tanto desde el entorno público como desde el privado, la mejor sanidad posible, ¿no? Y nosotros trabajamos para ello, es decir, no creemos que tenga que haber un enfrentamiento, sino que lo que tiene que haber es una oferta, porque donde hay competencia hay mejora continua, y entonces es lo que yo creo que debería trascender, más que un enfrentamiento público-privado. Sinceramente parece como que se intenta demonizar, ¿no?, un poco a la privada, cada vez que se habla de privatización de algo como que esto va a ir al traste, y no, yo creo que hay centros públicos excelentemente gestionados, centros privados excelentemente gestionados, y igual en ambos ejemplos centros que no están bien gestionados. Lo que habrá que hacer será gestionarlos bien, gestionarlos adecuadamente, y ya sea en el entorno público como el privado, que el beneficiado sea, pues en este caso, el profesional que se está formando y en definitiva el paciente, ¿no? Yo veo lo mismo, es decir, hay tantos ejemplos de tantos hospitales buenos y malos en todos los lados, que sea muy difícil dar una doctrina o dar una norma. A mí personalmente me gustaría mucho que el sistema público no estuviera recortado. Evidentemente sabemos cómo está la situación y no vamos a entrar más en ello, ni tampoco un debate público-privado, porque esto no es de lo que va. Pero bueno, yo creo que una cosa muy positiva que tiene el sistema público es la equidad, ¿no? Que una persona entra por la puerta por el hecho de ser una persona, no por el hecho de tener un seguro. Y creo que eso es una cosa que no debemos olvidar, más en la situación en la que estamos. No hace falta salir un poco a la calle y ver cómo está el panorama. Que no debemos olvidar esto. Evidentemente, en todos los países, en todas las ciudades conviven oferta pública, oferta privada, hay competencia, hay ganas de mejorar estupendamente. Pero tenemos que olvidar un poco esto, ¿no? Y yo tampoco quiero demonizar a la privada, ni mucho menos. Pero bueno, son cosas que debemos tener en cuenta. En cuanto a la formación, ¿no?, que es un poco de lo que hablábamos. A mí me parece bien que los hospitales privados participen en la formación, ¿no? Al fin y al cabo están dando una asistencia y son oportunidades formativas que nosotros los jóvenes tenemos. Me parece bien que participen en el sistema, evidentemente con todas las trabas, los mecanismos que pone el Ministerio para acreditar. Pero bueno, que tampoco se olvide que hay un gran número de pacientes que se tratan en la pública, y esos pacientes también necesitan buenos profesionales, necesitan profesionales que tengan buenas condiciones laborales para poder continuar dando asistencia a la base de la población, ¿no?, a toda la población posible. Quiero agradecerles a ambos la participación durante este cara a cara y hasta una próxima edición. Muchas gracias. Gracias.